Para los hermanos que toman nota, el título de este sermón es Emancipados por la sangre del Hijo de Dios. Voy a dar tiempo para que escriban el título porque está larguito. Emancipados, es decir, librados de la esclavitud, emancipados por la sangre del Hijo de Dios. Niños, emancipación significa liberación del que ha estado en esclavitud. Muy bien. ¿Ya tomaron nota, hermanos? Emancipados por la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién vive y es eterno? No, solamente. Muy bien. Juan, capítulo 8, versículo 32 al 38. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice así. ¿Están allí, hermanos, en el texto? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Mi deseo, hermanos, es introducir este sermón recordando la vida de dos hombres que tuvieron una experiencia muy distinta con la que ellos definieron o interpretaron lo que significaba ser un hombre libre. De la primera persona de la que quiero hablar es de un hombre llamado Jean-Jacques Rousseau o Rouch, un filósofo de origen suizo-francés, quien sería una de las figuras más influyentes de la Ilustración y por supuesto tendría una gran influencia en la Revolución Francesa. No sé si ustedes lo saben, pero la Revolución Francesa tenía un lema que decía libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, la obra más popular escrita por Rousseau se tituló, escuchen, El contrato social. Muchas cosas decían a nivel de igualdad y de sociedad en este escrito, pero una frase impactante definía el espíritu del escrito de Rousseau. Él dijo lo siguiente: el hombre, escuchen esto, el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Con esta expresión Rousseau quería denunciar las formas de organización política y sociales de su tiempo. Especialmente él estaba en su escrito haciendo un señalamiento contra la monarquía absoluta y en contra de las desigualdades sociales. Para Rousseau, el hombre naturalmente era un individuo que venía a este mundo como un ser libre, pero la sociedad o la estructura monárquica, las reglas, las leyes, eran el enemigo primordial o primario de esa libertad. Sus estructuras de poder, sus leyes, según Rousseau, terminaban por esclavizar al hombre y quitarle la libertad con la que nacía. Sin embargo, mis hermanos, la vida de Rousseau es una profunda ironía, porque este hombre, quien se abanderó como un gran promotor de las ideas de la libertad, podríamos sin temor a equivocarnos decir que fue un miserable esclavo de sus propios pecados. Entre las muchas cosas que se dice de Rousseau o hay escrito respecto a él, se dice que era un hombre extremadamente paranoico, que no confiaba en nadie, que no era capaz de tener una relación cercana con absolutamente nadie, porque todo el tiempo pensaba que alguien lo iba a traicionar. Además, se dice que era un hombre absolutamente lujurioso y entregado a toda clase de excesos. Pero hay algo que quienes han escrito de su vida dicen que era muy distintivo en él y que lo caracterizaba, y era su falta de constancia en lo que emprendía y sobre todo la falta de esmero por ser pulido en lo que estaba haciendo. Tanto que incluso
Este individuo abandonó a sus 5 hijos en un orfanato porque él consideraba que sus hijos eran un estorbo para que él pudiera realizar su vida. Bueno, esto me parece mucho como al panorama político de nuestros días, ¿no? Algo así, ideas de libertad muy impregnadas de lujuria y de desorden. Esto pasó con Rothschild, pero un siglo antes, vivió un hombre distinto a él llamado John Bunyan. Ustedes saben, John Bunyan escribió un texto muy famoso. ¿Saben cómo se llama? El progreso del peregrino. Bueno, la mayoría de nosotros ha escuchado un audiolibro del progreso del peregrino, otros lo hemos leído un par de veces. Yo no sé si ustedes vieron la película del progreso del peregrino. Ese es un clásico, ¿no? Ver la película del progreso del peregrino. Bueno, la mayoría de personas saben de este libro, pero lo que no saben es que Bunyan escribió este libro mientras estaba pagando una pena de 12 años de prisión. ¿Por qué? ¿Qué delito cometió Bunyan para que estuviera en la cárcel? Predicar el evangelio sin la licencia de la Iglesia Oficial de Inglaterra. Desde el punto de vista político y desde luego social, Bunyan no era un hombre libre. Bunyan no podía ver a su familia. Bunyan no podía caminar tranquilamente por las calles de Inglaterra. Bunyan incluso tampoco podía relacionarse con la congregación a la que tanto amó. Sin embargo, en sus prisiones, Bunyan testificaba que él era el hombre más libre del mundo porque él había conocido la verdadera libertad que solo puede ser hallada en quien verdaderamente liberta. Esto es, en Cristo Jesús. Es decir, él estaba en un sentido literal encarcelado, pero en un sentido más profundo, él era un hombre libre. Es decir, en términos espirituales, Bunyan sabía por causa de Cristo que él jamás podría permanecer enjaulado o encarcelado. De hecho, en sus prisiones Bunyan escribió lo siguiente: en cuerpo, ciertamente estoy en prisión ahora, pero mi mente ahora es libre para estudiar a Cristo y conocer cómo Él es amable conmigo. Porque aunque los hombres tienen mi ser exterior dentro de estos cerrojos y barrotes, sin embargo, por la fe en Cristo, puedo elevarme más alto que las estrellas. Estas palabras contundentes, que entre otras cosas muestran la fe de Bunyan en Cristo Jesús, cuando las leí me hizo acordar de las expresiones del apóstol Pablo, quien también fue encarcelado por causa de su fe en Cristo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, los de Biblia rápida, acompáñenme en el texto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, el apóstol dijo, hablando del evangelio, el apóstol dijo, 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Luego concluye diciendo, mas la palabra de Dios, ¿qué dice el texto? No está presa. Cuando Pablo escribe este texto, Pablo, recuerden, escribe 1 y 2 de Timoteo, entre otros escritos como por ejemplo Efesios, está encarcelado en una cárcel romana, no cualquier cárcel, en una mazmorra romana en la que algunos eruditos de la vida de Pablo dicen que Pablo tuvo que haber soportado temperaturas de hasta 47 grados centígrados metido en ese lugar, en donde la humedad escurría por entre las paredes y estaba amarrado de una de sus manos a uno de las paredes de ese lugar. Bueno, en esa cárcel, Pablo escribe, la palabra de Dios no está presa. Él, aunque se encuentra en prisión, reconoce que la palabra de Dios y por extensión su propia libertad en Cristo no puede ser encarcelada. De hecho, por esos mismos días le escribiría una carta a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, diciéndoles lo siguiente, Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esta expresión es muy llamativa. Pablo está preso, pero Pablo no se define como un prisionero de Roma, sino como un prisionero ¿de quién? De Cristo, demostrando con esta expresión
que las cadenas que estaban puestas sobre su cuerpo en lo absoluto eran una señal de derrota, sino más bien una señal de su verdadera libertad por causa de su obediencia a Cristo Jesús. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Volvamos a Rothschild y a Bunyan. Podemos notar, hermanos, o en la vida de estos hombres podemos notar que ellos sostuvieron una idea de libertad muy distinta uno del otro. Por una parte, Rothschild habló de una libertad que escribió en libros y proclamó en escenarios políticos, pero desde la perspectiva bíblica, la vida de Rothschild fue la de un esclavo. Él estuvo atado por sus propios pecados. Este hombre proclamó un método de libertad política, social y económica para las naciones, pero sin embargo, él nunca conoció la libertad de su propio corazón. En contraste, tenemos a Bunyan, un predicador fiel que fue encarcelado por proclamar con firmeza el Evangelio de Cristo en toda Inglaterra. Como consecuencia de esto, estuvo 12 años privado de su libertad en términos civiles y sin embargo, en medio de sus prisiones, él pudo declarar que su alma era verdaderamente libre por causa de la fe en Cristo Jesús. Este hombre estaba encadenado físicamente, pero gozaba del beneficio de la emancipación espiritual que solo puede encontrarse en Cristo. Tenemos dos vidas, dos formas distintas de entender la libertad. El primero, Rothschild, proclamó una libertad de la que realmente nunca pudo disfrutar. La libertad que este hombre proclamó era falsa, lo terminó por esclavizar. Pero el segundo, Bunyan, aunque estuvo en prisiones, él fue un hombre verdaderamente libre. Él proclamó una verdadera libertad que solo puede ser hallada en Cristo Jesús. Ahora bien, para desarrollar la idea de cómo se ve la verdadera libertad o cómo esta libertad puede ser hallada solo en Cristo, vamos a dividir nuestro texto de Juan 8, 32 al 38 en tres partes. La primera parte, versículo 32. Yo a este primer punto lo he titulado La verdad que libera o la verdad libera. ¿Están allí en el texto, hermanos? Versículo 32 dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, para entender la naturaleza de la libertad que se anuncia en este versículo, es importante que lo interpretemos a la luz de lo que Jesús ya ha dicho. Lean conmigo el versículo 31. El texto dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra, entonces vamos a vincular palabra con verdad, verdad con libertad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, lo que Jesús acaba de decir, que fue el sermón de la semana pasada, es que aquello que distingue verdaderamente a un discípulo es la disposición que ese individuo tenga por obedecer a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 32, Juan afirma que un conocimiento genuino de la verdad es aquel conocimiento que surge de la revelación divina, es decir, de la palabra de Dios. Luego, el hombre que conozca verdaderamente la revelación divina, es decir, el hombre que realmente conozca y entienda el mensaje de las Escrituras, ese hombre por definición es verdaderamente un hombre libre. Repito esto, un hombre que conozca verdaderamente el mensaje de salvación que se proclama en las Sagradas Escrituras, ese hombre verdaderamente es un hombre libre. Ahora bien, es importante que ustedes tengan esto en mente, hermanos, para entender lo que este texto significa. Juan, en su evangelio, regularmente cuando habla de la verdad, la asocia con una persona. Para Juan, la verdad y esa persona son una misma cosa. ¿Quién es esa persona? Cristo. Voy a citar solo un ejemplo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Eso significa, mis hermanos, que el conocimiento de la verdad es algo que solo puede experimentar aquel que verdaderamente está unido a Cristo por la fe. ¿Me hago entender? El conocimiento de la verdad
que es su palabra, pero Cristo es el verbo encarnado, el conocimiento de la verdad es algo que solo le va a ocurrir a alguien que está unido por la fe. O dicho en términos negativos, un incrédulo jamás podrá conocer la verdad. Jamás. Sus ojos nunca verán la verdad del Evangelio hasta que no haya sido vivificado por la mano clemente y soberana de Dios. De hecho, hablando de Cristo como la verdad, Lucas en su Evangelio dice que Jesús vino a cumplir la profecía de Isaías 61. Los hermanos de Biblia Rápida, acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Noten que está citando explícitamente Isaías 61. ¿Y quién está hablando allí? Jesús. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿A pregonar qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿A poner qué? En libertad a los oprimidos. Él es el que, Jesús es la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús, la Biblia dice que es el camino, la Biblia dice que es la vida, pero también que dice que es Él, la verdad. Es Jesús quien provee para los que verdaderamente ponen su confianza en Él, esa clase de libertad que los librará de la muerte espiritual. Es Jesús quien da verdaderamente libertad a los hombres, o en palabras más resumidas, la verdad nos hace libres porque la verdad es Cristo. Y cuando tú confías en Cristo y depositas tu confianza verdaderamente en Él, y recuerden que esa confianza se legitimiza por la obediencia a la palabra, cuando tú vives de esa manera, en obediencia a la palabra, entonces tú eres un hombre o una mujer verdaderamente libre porque el pecado ya no te domina. Al creyente, ¿qué lo domina? Porque ciertamente el creyente tiene un predominio, un dominio sobre su existencia. La palabra de Dios en su corazón. Así que, un hombre que es verdaderamente libre, un hombre es verdaderamente libre no cuando queda en disposición para hacer todo lo que quiere, como equivocadamente sugirió en su sabiduría terrenal y carnal Rothschild, quien afirmaba que el hombre por naturaleza venía a este mundo siendo un hombre libre y que esta sociedad mezquina terminaba esclavizándolo por sus normas. A diferencia de este pensamiento mundano, lo que nos enseña este texto es que el hombre no nace libre, pero se convierte en un hombre verdaderamente libre en el momento en el que él deposita su confianza en Cristo. Luego, cuando verdaderamente ha depositado su confianza en Cristo, ese individuo le ocurren dos cosas. Número uno, desea, y número dos, hace lo que es correcto delante de Dios. El que desea y hace delante de Dios lo que es correcto, ese individuo es el que ha sido verdaderamente librado de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera libertad. Desear y hacer con nuestra vida aquello para lo que Dios nos diseñó. Luego la pregunta es, ¿y para qué? ¿Con qué propósito Dios me diseñó a mí? Niños, ¿saben con qué propósito los diseñó Dios a ustedes? Para que ustedes vivan para la gloria de Él. En palabras aún más resumidas o en una síntesis más profunda, el hombre es verdaderamente libre cuando vive para la gloria de Dios. Esto significa también, mis hermanos, entre otras cosas, que la libertad por definición tiene sus límites. No es como que puedo hacer todo lo que quiera y ya. Es decir, la libertad no es hacer lo que uno quiere sin restricciones. La verdadera libertad debe ser interpretada como la capacidad restaurada por la gracia de Dios que nos es dada para que hagamos delante de Él lo que a Él le agrada. Comentando sobre este asunto, Calvino dijo, la libertad cristiana no consiste en que cada uno haga lo que se le antoje, sino en que somos librados de la esclavitud del pecado
para obedecer voluntariamente a Dios, porque cuando la voluntad está sujeta a la ley divina, allí está la verdadera libertad. Así que en conclusión de este primer punto, la verdad libera. Esta es la conclusión. La verdad libera. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Un conocimiento de Cristo es lo que trae libertad. Una libertad que se procure lejos de Cristo no es más que una esclavitud disfrazada de libertad. Pero, así que ya afirmamos esto, la libertad, la verdad hace a hombres libres. Pero también de este texto podemos afirmar, y este es el segundo punto de mi sermón, afirmamos que el pecado esclaviza. ¿Lo ven? Cristo, que es la verdad, da libertad. Pero también es cierto que el pecado esclaviza a los hombres. Versículo 33 al 35. No sé si lo dije muy rápido. El título de este punto es El pecado esclaviza, para que les quede claro en sus notas. Leamos el versículo 33 al 35, hermanos. Le respondieron, ¿quiénes? Los judíos con los que Jesús estaba hablando. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Uno puede notar, hermanos, al leer el texto, que en su respuesta, estos judíos se sienten como tomados por sorpresa y responden con el corazón tal vez como lleno de enojo. Es como si Jesús, cuando les dijera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, con esas palabras les ha dado un golpe en el centro de su orgullo. De hecho, tan heridos han quedado estos hombres que en su respuesta ellos tratan de defenderse recordándole a Jesús, lo que por supuesto él ya sabe, y es que ellos tienen una relación que los une con Abraham. Ellos le dicen, un momentico, linaje de Abraham somos, y agregan, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y esto, mis hermanos, por decir menos, es muy curioso, porque estos hombres son conscientes de su pasado. Luego es extraño que digan, no hemos sido esclavos de nadie, porque ellos saben que fueron esclavos en Egipto. Ellos saben que fueron esclavos en Babilonia. Ellos saben que fueron esclavos en Medo-Persia, en Siria, y además, como si fuera poco, están siendo en la actualidad esclavizados por el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie, y lo dicen en relación con Abraham, lo que ellos están afirmando es que en un sentido religioso o espiritual no han sido esclavizados. Es decir, ellos espiritualmente hablando se consideran libres solo por ser descendientes étnicos de Abraham. ¿Y de dónde tienen este razonamiento? Pues del establecimiento del pacto abrahámico. Génesis capítulo 17, versículo 7. Para los de Biblia rápida. Génesis 17, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Dios, hablando con Abraham, le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y luego, ¿qué dice? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, noten esto, por pacto perpetuo, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Seguramente también uno de ellos recordó lo que dice Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros, hablando de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, el razonamiento de estos judíos cuando le dicen a Jesús, ¿qué es lo que te pasa si nosotros somos linaje de Abraham? El razonamiento de ellos es el siguiente. Nosotros somos libres porque nosotros no somos paganos. Nosotros somos una raza escogida.
somos un real sacerdocio, somos una nación santa que le pertenece a Dios y que por lo tanto no puede ser esclavizada. Oh, pero a diferencia de nosotros, mira a esos miserables paganos que le sirven a sus ídolos, pero no es así con nosotros, que en un sentido solo le hemos servido a Jehová de los ejércitos, y ahora tú con altanería vienes a decirnos que seremos libres. ¿Libres de qué? Si siempre hemos sido libres. Ese es su razonamiento. Podríamos decir que ellos estaban muy ciegos a su propia realidad. J. Searle, comentando sobre la poca visión que estos hombres tenían sobre sus condiciones, dijo lo siguiente: el poder del autoengaño en una persona inconversa es infinito. Estos judíos no eran más ciegos que mucha de la gente en nuestros días, que dicen: no estamos muertos en pecados, tenemos la gracia, tenemos la fe, creemos en Cristo, hemos sido regenerados, tenemos al Espíritu, mientras sus vidas son una prueba de que están totalmente equivocados. Luego, de manera absolutamente bella, Jesús les dice en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Noten que, por cierto, el Señor usa la expresión de cierto os digo, que como lo he explicado en otro sermón, es una forma de decir que lo que está por anunciar es algo muy importante. ¿Y qué es eso importante que anunciará? Que todo aquel que hace pecado, ¿cuál es la conclusión? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Yo quiero que ustedes observen la sabiduría del Señor en su respuesta. Los judíos trataron de establecer una distinción entre ellos y los paganos al recordar que ellos eran linaje de Abraham. Pero en su respuesta, el Señor elimina esa presunta distinción. Él les dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, para entender correctamente lo que significan estas palabras, es importante aclarar que Jesús no está diciendo aquí que cada pecado que una persona comete lo pone en la categoría de esclavitud. Es decir, en un sentido, cuando uno peca, pues es un esclavo del pecado. Pero siendo correctos con la interpretación del texto, eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús acá. No está diciendo que si, por ejemplo, tú dices hoy una mentira, ¿sí?, ya te hiciste esclavo necesariamente del pecado. Eso no es el propósito de este texto. Lo que Él está diciendo es que el individuo que se relaciona continuamente con la práctica de un mismo pecado, ese sí que es un esclavo del pecado. ¿Me hago entender? Relacionarse continuamente con la práctica de un mismo pecado, eso hace que por definición se pueda decir que ese individuo ya se hizo esclavo de ese pecado. Ahora bien, recordemos esto: la verdad, ¿qué efecto produce en el hombre? Lo hace libre. En este estado de obediencia, y esto ocurre cuando el hombre entra en un estado de obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Luego, en este estado de libertad, el hombre desea y hace con su vida todo lo que sea necesario para traer gloria al nombre de Dios. Pero, muy contrario a esto, el esclavo del pecado es aquel hombre que hierra constantemente en el blanco de vivir para la gloria de Dios, y la razón por la que hierra en vivir de esta manera es porque ahora está gozoso practicando el pecado como un estilo de vida. O dicho de otra forma, el esclavo por el pecado es aquel hombre que fue derrotado y hecho cautivo de sus propios deseos y ahora es incapaz de librarse de su esclavitud. Pero para empeorar un poco más su deplorable condición de esclavitud, toda vez que ese hombre comete una vez más ese mismo pecado, lo que hace es estrechar, apretar aún más los grilletes con los que ese pecado lo tiene capturado. De hecho, el texto en el original griego hace referencia a un hombre que está siendo aplastado bajo algo que es muy pesado y que progresivamente se hace más y más y más pesado. ¿Me hago entender? Es como si alguien cayera y le pusieran un saco de
arroz encima. Y él trata de levantarse y no puede porque, no sé, digamos los 100 kilos que pesa el saco son muy pesados para él. Cuando el que está esclavizado por el pecado vuelve y comete el mismo pecado, ahora el saco pesa 120 kilos. Cuando vuelve y lo comete, ahora pesará 140 y así sucesivamente. ¿Ven la mezquindad de la crueldad? ¿Ven la mezquindad y la crueldad de la esclavitud del pecado? El hombre ya no podrá levantarse. Ahora, lamentablemente, mis hermanos, la situación es esta, que así como estos judíos, muchos hombres en nuestros días piensan que son libres, pero en realidad son esclavos de los pecados que los han aplastado durante años. Ellos dicen que tienen libertad, pero en realidad no quieren reconocer que son esclavos de sus deseos. Por ejemplo, muchos hombres son esclavos de la lujuria y no quieren reconocerlo. Muchas mujeres son esclavas de la vanidad y no quieren reconocerlo. Muchos son esclavos de la avaricia y no quieren reconocerlo. Frente a este escenario, quiero hacer una cita un poco extensa de Agustín de Hipona, pero que creo vale la pena mencionar. Agustín de Hipona dijo: la esclavitud del pecado es peor que cualquier otra forma de esclavitud. A veces, el esclavo de un hombre cansado de las órdenes de su señor, que es un hombre insensible, encuentra descanso al escapar. Pero pregunta, ¿a dónde podrá huir aquel hombre que es esclavo del pecado? Aunque intente escapar y aunque lo logre, se llevará consigo mismo al pecado a donde sea que él vaya. Una mala conciencia no puede escapar de sí misma, no tiene a dónde ir, persigue al que la posee. El hombre no puede deshacerse de esa mala conciencia porque el pecado que comete no está fuera de él, sino dentro de él. Ha cometido pecado para obtener el placer en el cuerpo, pero el placer pasa y el pecado permanece. Aquello que le complacía se marchita, pero el aguijón del pecado se queda en él. Se ha convertido en un esclavo del mal. Finalmente, en el versículo 35, el Señor cierra esta sección diciéndoles: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, para entender lo que significan estas palabras que parecen como enigmáticas, debemos recordar que la defensa de los judíos, ¿cuál fue? Recordar que ellos eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Ahora, lo que el Señor está diciendo es que los esclavos durante algún tiempo puedan disfrutar los privilegios de estar en la casa de un amo, pero no son privilegios indeterminados en el tiempo, se acabarán. ¿Por qué? Porque un esclavo podía ser despedido, podía morir, podría ser vendido a otro esclavista. Pero ahora bien, quien les está hablando a estos hombres es uno mayor que Abraham. De hecho, quien les está hablando es la promesa más grande del pacto de redención. Y eso significa que Cristo, con su aparición, está terminando la dispensación con la que ellos fueron formados. Por lo tanto, los privilegios especiales que gozaron los israelitas terminan en ese momento en Cristo. O dicho de otra forma, en Jesús, o más bien Jesús está dejando absolutamente claro que los verdaderos hijos de Abraham son los que están unidos a Él por medio de la fe. El privilegio étnico terminó, es lo que está diciéndoles Él. El hijo de la casa ha llegado y ustedes no son más que esclavos que se pueden cambiar en cualquier momento. Los verdaderos hijos permanecen en la casa de Abraham, disfrutan los privilegios de permanencia, pero a diferencia de los verdaderos hijos, los esclavos, como por ejemplo fue el caso de Agar, ¿lo recuerdan? La madre de Ismael, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron en la casa de Abraham para siempre? Fueron expulsados. Así pues, Jesús les dice estas duras palabras a ellos, hermanos, y por extensión nos la dice a nosotros, para que entendamos, mis hermanos, que en Cristo, el Hijo que está en la casa, solo en Él
se puede encontrar la libertad que necesitamos. Solo en el Hijo que permanece podemos ser verdaderamente libres. En otras palabras, la verdadera libertad nunca se alcanzará por nuestros propios méritos o nuestros esfuerzos, porque nadie podrá quitar de sobre sí mismo los pesos de su propio pecado, que progresivamente se harán más insoportables. Dicho peso solo puede ser quitado por el eterno Hijo de Dios. Dicho esto, hasta este punto tenemos dos cosas importantes. Número uno, que la verdad hace a un hombre libre. Y número dos, que el pecado trae esclavitud. Ahora, sobre la base de esa realidad, vamos brevemente a considerar el punto número 3 de mi sermón. Versículo 36 al 38, yo lo he titulado La necesidad de Jesús para obtener la verdadera libertad. Voy a repetirlos y voy a darles espacio para que tomen nota del título. La necesidad de Jesús para obtener la verdadera libertad. Es que yo vi las caras, como, uy, pastor, no vaya a arrancar ya. Déjeme escribir. Los títulos realmente, mis hermanos, es para que ustedes estén ubicados en cada parte del texto. Así que por eso creo que es importante que los anoten como es. ¿Ya? Versículo 36 en adelante. Así que, esto es hermoso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El punto que el Señor Jesús establece en este texto, hermanos, es simple. O más bien, no digo simple por su naturaleza, sino en términos de entendimiento. Lo que dice es claro. ¿Qué dice? Que si el Hijo libera a una persona de la esclavitud del pecado, esa persona ya ahora sí que se puede decir que es libre. Ese es el punto de Jesús. No obstante, yo quiero que ustedes noten esto de la frase. La frase tiene un tono condicional. Por una parte, hace recaer la responsabilidad sobre ellos, pero por otra parte, o más bien al mismo tiempo, hace recaer la acción de liberar sobre Jesús. Es decir, el hombre que desea ser verdaderamente libre del aplastante peso de sus pecados, ese hombre tiene el deber de buscar con diligencia a Cristo, porque Él es el único que puede librarlo. Aquí se señala la soberanía de Dios que libera, pero también la responsabilidad del hombre que debe buscar diligentemente a Cristo para perdón de pecados. Ahora, es importante, mis hermanos, destacar que la libertad que se produce en Cristo no solo es una asombrosa declaración de libertad o de emancipación, sino que también es una manifestación impresionante de la gracia del Dios Padre en Cristo. ¿Cómo así, pastor? Permítanme explicar, hermanos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Cuando un acusado está ante el juez y el juez mira las pruebas y determina que es inocente, declara que en efecto él no es culpable. ¿Qué pasa con ese hombre? Queda en libertad. Sin embargo, la relación del que estaba siendo juzgado y el juez no es más que una relación, diplomática, formal, no son amigos. El juez sencillamente dijo, mira, no eres culpable, ya, vete para tu casa. Pero no es así con Cristo. Cristo, mis hermanos, nos declara inocentes. Y por cierto lo hace sobre la base de su propio sacrificio. Él es el juez que nos declara inocentes. Pero también nos adopta. Cristo nos hace libres para llevarnos ante la presencia del Dios Padre y allí declararnos hijos suyos por toda la eternidad. Y esto, mis hermanos, sugiere que la liberación de Cristo no solo es un acto de libertad, sino una manifestación maravillosa de la gracia de Dios en la que tú y yo podemos alegrarnos todos los días de nuestra vida.
fuimos librados de las cadenas del pecado que nos esclavizaban. Pero no solo eso, ahora somos, con orgullo portamos esta identidad, somos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, dichas todas estas cosas, es importante respondernos una pregunta. Bueno, ¿y cómo es que el Hijo va a hacer esta obra tan maravillosa? Es decir, ¿cómo el Hijo nos dará libertad? Isaías 53, versículo 5, responde con claridad a esta pregunta. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuchen, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por cierto, esta expresión curados no hace referencia al dolor de cabeza, hace referencia a la gravísima condición espiritual en la que nos encontrábamos. Cristo nos sanó espiritualmente. En otras palabras, tu libertad y mi libertad le costó al bendito Hijo de Dios todo. Nosotros, tú y yo, podemos gozar hoy de la bienaventuranza de ser libres del pecado y de ser hechos hijos de Dios, porque Cristo tuvo que llevar sobre su santa existencia la ira del Dios Padre que estaba reservada para ti y para mí. Nosotros celebramos, pero Él sufrió. Y yo quiero ahora dirigirme a esos amigos que nos acompañan en esta mañana y que saben que están en este lugar sin Cristo. El peso aplastante del pecado sigue oprimiéndote más y más y más contra el suelo, y tú sabes que no puedes vencerlo. Pero al escuchar este sermón probablemente has experimentado un anhelo por levantarte de esa condición en la que te encuentras. A ti, mi amigo, que has escuchado y experimentado esa emoción en tu corazón, quiero decirte que tú debes tomar una decisión importante. Un camino es aceptar a Cristo por la fe y recibir liberación con lo que esto implica, es decir, aceptarlo como Señor, como se explicó en el sermón anterior, o sencillamente rechazas el señorío de Cristo y sigues sufriendo bajo la esclavitud del pecado. ¿Qué harás? Que el Señor te dé sabiduría para responder a esa pregunta. Ahora, para finalizar, hermanos, quiero que observen que en el versículo 37, el Señor acepta que estos judíos, en un sentido físico, sí que son descendientes de Abraham. Pero la razón por la que Jesús reconoce que ellos sí que son descendientes de Abraham es para aumentar la responsabilidad de estos hombres. Es decir, estos judíos, ante sus propios ojos, tienen al cumplimiento de las promesas que se le hicieron a Abraham. Pero con todo y eso, lo rechazan. Y no solo lo rechazan, sino que ahora están empeñados en matarlo, como dice el texto. Aquellos hombres que por sus orígenes étnicos deberían reconocer que quien tienen frente a ellos es el Mesías prometido y deberían postrarse, ahora los vemos elaborando planes homicidas contra él, olvidando que el mismo Abraham vivió su vida con la gloriosa expectativa de ver un día al Cristo, como lo veremos en un siguiente sermón, en el versículo 56, que dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero ¿por qué tanto odio hacia Jesús? ¿Por qué tanto rechazo hacia este hombre tan bondadoso que en un capítulo anterior les dio de comer? ¿Recuerdan a la multitud a la que alimentó? Sanó a los enfermos desde la mañana hasta el anochecer. ¿Por qué aborrecerlo tanto? Bueno, el texto dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Estos hombres aborrecen al mensajero porque odian el mensaje que él trae. Han inundado su corazón con tantos planes homicidas contra el bendito Hijo de Dios que ya no tienen espacio para la palabra de Jesús en ellos. Por esa razón, y conociendo la dureza del corazón de estos hombres, el Señor declara en el versículo 38: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Noten esto: Cristo ahora ha establecido un claro contraste entre Él y ellos. Él habla lo que vio del Padre y ellos hacen lo que oyeron de su Padre. Esto naturalmente implica algo: que el Padre de Jesús
es muy distinto del padre de ellos. De hecho, más adelante Jesús les dirá que vuestro padre es Satanás. En otras palabras, ustedes me odian porque no aceptan mi palabra, porque no se someten a mi señorío. Y contrario a eso, le han prestado su oído a Satanás para que Satanás les susurre toda clase de maldades y ustedes se han empeñado en escucharlo con atención. Qué terrible la situación de estos hombres. Ahora, hermanos, esa es la explicación completa del texto, pero yo quiero finalizar conectando todas las ideas, dando una sola aplicación final. Mi pregunta, la aplicación es una pregunta sencilla. Después de esta explicación de la libertad, de la esclavitud, la pregunta es esta: ¿a qué clase de libertad le vas a apostar? Porque hay dos formas de entender la libertad. Libertad, que trae libertad vinculada a la verdad, que es verdadera, o libertad vinculada al pecado, que es falsa. ¿A qué clase de libertad le apostarás? Tienes dos opciones. La libertad que propuso Rothschild, una libertad política, una emancipación social, un cierre de la brecha entre clases sociales, o la clase de libertad que vivió Bunyan en su experiencia, un hombre que aunque estuvo encarcelado, en términos espirituales estuvo emancipado por causa de su confianza en Cristo. Yo quiero advertir lo siguiente, hermanos, niños que me escuchan: el mundo les va a prometer libertad. Hermanas, el mundo les va a prometer libertad. Varones, hermanos, el mundo les va a prometer mucha libertad a través del placer, de la carnalidad. Pero es una clase de libertad como la que propuso Rothschild, engañosa. Libertad, como dijo Rothschild, que el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Entonces no te dejes encadenar por los límites de la religión, por las imposiciones morales. No. Tú vive tu vida y sé feliz. Lamentablemente muchos en nuestros días anhelan esa libertad. Incluso profesos cristianos anhelan esa clase de vida impía. Una libertad en la que se libren de las ataduras políticas, de las ataduras sociales, de las ataduras económicas, pero sobre todo de las ataduras religiosas. Yo no quiero un Dios que me diga lo que tengo que hacer. Yo quiero ser libre. Pero a la luz de este sermón, ustedes deben poder discernir que esa clase de libertad es falsa, destructiva, condenatoria. Porque aunque tú logres en términos externos liberarte de las opresiones políticas, sociales, económicas o religiosas, aunque tú logres liberarte de estas cosas, nunca podrás por ti mismo librarte de las ataduras de tu corazón. Si Cristo no libera a un hombre, ese hombre transitará todos los días de su vida por este mundo como un esclavo del pecado. Ahora, contrario a ese pensamiento, yo los animo a que ustedes consideren experimentar, desear esa clase de libertad que vivió Bunyan, quien en medio de sus prisiones, aunque privado de toda libertad externa, pudo disfrutar de lo que es verdaderamente caminar con Cristo, aunque sus pies no se movieran ni un metro, porque estaba amarrado a una pared. Aunque el mundo lo encerró, Cristo lo hizo avanzar. Su mente en Cristo nunca fue cautiva. Tanto, mis hermanos, que hasta el día de hoy, varios siglos después, tú y yo podemos seguir beneficiándonos de la obra que Dios hizo en ese hombre cuando leemos el progreso del peregrino. Mi pregunta para ustedes es esta: ¿qué clase de libertad procurarán? ¿Qué clase de libertad estás buscando? ¿Correrás tras la libertad falsa que te ofrece el mundo, que te promete satisfacción, pero que al final solamente te dará más frustración? Miren, hermanos, cuando una persona va tras la clase de libertad que ofrece el mundo, que regularmente es placer, termina más frustrado que antes que empezar a transitar por esa senda. Cuando, por ejemplo, un hombre piensa que su libertad se hallará en el placer desmedido, al final de experimentarlo encontrará que nunca tuvo realmente libertad.
Cuando una mujer piensa que su libertad, por ejemplo, se halla en su liderazgo, en su éxito profesional o en el no tener hijos, etcétera, todo este tipo de ideas que tan puntualmente se han querido establecer en nuestra cultura, en nuestra contemporaneidad, al final se halla que realmente no hallaron la libertad. La buscaron, pero no la hallaron porque la buscaron donde no la podían encontrar. Ahora, si tu decisión es, no, yo quiero emanciparme de toda atadura social, política, económica, religiosa, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo te digo, vas a vivir tras un imposible, porque al final todo el mundo obedece a alguien. Escúchame, o tú eres esclavo del pecado y por lo tanto de Satanás, o tú eres voluntariamente esclavo de Cristo por obediencia a Él, pero gozas de los beneficios de vivir en la casa del Hijo que permanece para siempre. Que el Señor nos ayude a entender con gratitud que solo en Él encontraremos una clase de libertad que ni las cadenas más duras del infierno podrían arrebatarnos. Oremos. Amén.